Carlos, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Patricio, un gusto, gracias por la invitación. Bueno, Carlos, te hemos invitado a este programa especial porque dentro de el sinfín de libros que has escrito en Derecho Civil, en Derecho Familia y otros, ahora te enfocaste un poquito más hacia el proceso constituyente y todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, una decisión informada al momento de analizar la posibilidad de tener una nueva constitución o de rechazar la opción. Para eso nació un libro que ya está a la venta, ya está disponible y que se llama Breve Resumen de la Constitución Política de 1980. Nociones básicas para opinar informadamente sobre una nueva constitución. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo nace la idea de crear esta especie de manual para las personas en un lenguaje más simple, con un recorrido de historia, para que puedan tomar una decisión informada? Mira, Patricio, lo que pasa es que generalmente los textos jurídicos son escritos por abogados para otros abogados. Y eso es comprensible porque son libros técnicos. Pero lamentablemente lo cotidiano de lo jurídico no se refleja en un material que sea de público acceso. En internet hay muchos textos, digamos, resumen y cosas, pero también enfocados para estudiantes o abogados, y no muchos son de buena calidad. Entonces, este libro, que acá te lo muestro, ahí creo que se ve. Sí, perfecto. Justamente lo escribí en base a, bueno, los conocimientos que los abogados tenemos sobre el tema constitucional, que de hecho es una cátedra básica de la carrera, se cursa en segundo o tercer año generalmente, pero con el lenguaje a nivel de una persona que no maneja el tema técnico, porque hay mucho tecnicismo en la Constitución. Entonces también por lo mismo la idea es aportar al debate entregando una estructura básica, los lineamientos básicos de cómo es la Constitución actual, para poder enfrentar la votación que se va a venir en los próximos meses. Dios sabe cuándo, pero la idea es estar informados. Así es, pues, la falta de información o la desinformación que ronda en las redes sociales principalmente tiende a confundir a las personas y a orientarlos equivocadamente. Este libro lo que hace transversalmente, ¿no es cierto?, va explicando la historia constitucional en un principio, cómo se desarrollan todas estas cartas fundamentales o estos proyectos o por lo menos reglamentos, ¿no es cierto?, que quieren ordenar la casa, por decirlo así, en un principio políticamente, y que se van desarrollando con un sinfín de problemas. Quizás pudiéramos hacer un pequeño recorrido ahí para poder ir poniéndonos en contexto. Sí, desde que Chile es independiente han habido muchos ensayos constitucionales, constituciones propiamente tales, y durante Chile ha hecho un verdadero ensayo y error respecto de cómo gestionar el gobierno, los derechos fundamentales, la división de poderes, etcétera. No ha sido fácil. Esto ha sido un tema de como una persona que va creciendo con los años, ha ido cambiando y acomodando su traje. Entonces, en ese sentido, cuando se trata de la Constitución, la Constitución de 1980 es la que recoge muchísima experiencia previa, que uno lo puede ver ahora y puede parecer arbitrario, pero tiene su sentido. Te pongo un ejemplo. El Banco Central es un organismo autónomo, independiente, con consejeros elegidos independientemente de los gobiernos, y uno lo lee y dice, ya, bueno, está bien, pero tenía su lógica, porque antiguamente, cuando había un presidente que necesitaba liquidez, mandaba a imprimir billetes al Banco Central y se generaba una inflación tremenda. Y así sucesivamente, la gran parte de la Constitución es experiencia recogida de antes. Ahora bien, Patricio, lo que sucede es que la Constitución del 80 recoge cosas también novedosas. Y una de ellas es el sistema, lo que se llama la Constitución económica, la Constitución que busca establecer un modelo de neoliberal, de libre circulación de la mercadería, de libre propiedad de los derechos, y que en el fondo es el que está generando problemas ahora. Sin duda es uno de los puntos como más criticados, digamos, de la Constitución del 80, esta forma de establecer un sistema económico social de mercado, que se llama, ¿no es cierto?, pero que en realidad es un sistema económico neoliberal, o absolutamente casi liberal, donde la propiedad es el principal actor, el cual goza, digamos, de toda la protección jurídica del Estado,
y al mismo tiempo se postergan un poco quizás otros derechos que con el tiempo, porque la sociedad es dinámica, van cambiando las necesidades, ¿no es cierto? Como que se quedaron atrás. Quizás en el momento se justificaba un poco, viendo que el sistema social a nivel latinoamericano estaba invadido por una tendencia hacia el más extrema izquierda, el comunismo, el asistencialismo, el poder centralizado en el Estado, ¿no es cierto? Y que había que cambiarlo. Exactamente. Eso también ha traído consecuencias tan como tú lo planteas, y desde este punto de vista, el análisis tuyo, ¿cuál es? ¿Estuvo bien fundado al principio, después había que cambiarlo, o no había intención jamás de cambiarlo? ¿Cuál era? Sí, ocurrió que efectivamente, como tú bien dices, en los años 60, 70 está muy fuerte el estatismo. Es un fenómeno muy potente en esos años, que cuesta entenderlo hoy día. La gran controversia entre Rusia, Unión Soviética, Estados Unidos es una cosa que hoy día nos parece ya muy lejana. Entonces, en ese sentido, en los años 70, la única alternativa que se veía, y de hecho fue la que tuvo la Junta de Gobierno de Pinochet, fue la de un sistema de libre mercado. Existen testimonios de los cercanos a Pinochet, de que él no quería, no le convencía mucho el tema del libre mercado, pero que el grupo de Chicago lo convenció al final, le costó, porque él era militar, no era ni psicólogo, ni ingeniero, ni economista. Entonces, al ver un sistema que era lo más opuesto al comunismo, él se sometió un poco a lo que estableció, en el fondo, el gran redactor de la Constitución del 80, que es Jaime Guzmán, un sistema de libre mercado. Ahora bien, el problema de este modelo es que se veía bien en el papel, pero al poco andar se produjo un monopolio, un empoderamiento, por decirlo de alguna manera, de todas estas instituciones. Estamos hablando de AFP, salud, educación, en manos privadas. Ahora, el contrapeso del Estado fue mínimo, y así se produjo una especie de monopolio agrupado en una verdadera élite chilena, que ha sido denunciado hasta la saciedad por los periodistas y las redes sociales y los periódicos, que en el fondo es un grupo que maneja el poder y lo está haciendo a su entera voluntad. De esa manera, por eso cuando tú lees la Constitución del 80, no habla de libre mercado, no hay un discurso ideológico detrás. Simplemente se habla del derecho de propiedad, de la posibilidad de acceder a un procedimiento en caso de controversia. Está como tenue, pero si tú lo lees con cuidado, efectivamente hay una cosa que se torció, en el camino se torció. Por ejemplo, el tema de salud es muy notorio. Solo poner un caso. Imagínate que la salud privada, que es carísima, permite garantizar un estándar de calidad en ese tema, pero la salud pública es simplemente a un nivel malísimo. Tú ves las guías de viaje, por ejemplo, que hablan sobre Chile, y dicen en alguna parte lo leí, por ningún motivo se trata en el sistema de salud público, en caso de una emergencia, porque el sistema de salud chileno es tercermundista, no está al nivel de un país desarrollado. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Algo pasó en el camino, y justamente el puntapié inicial de esto fue la Constitución del 80. Pero si hay que señalar un gran culpable, es justamente los Chicago Boys, que establecieron a hierro candente el sistema de modelo del neoliberal. Y eso se nota en la mentalidad de los actores involucrados en esto, que todavía están vivos. Escucha, por ejemplo, a José Piñera, el creador de la AFP, o los ministros, que tienen una verdadera insensibilidad social ante los problemas de la gente. Y simplemente, mientras vean números azules, está de todo bien. Entonces, por eso, en global, el Chile funciona, es un país relativamente rico, tiene recursos, tiene mano de obra, pero esa riqueza está mal distribuida. Entonces, justamente la Constitución, en ese sentido, es como el rayado de cancha, que es muy estrecho, que impide mover más este tema. Te pongo un ejemplo. La AFP, ahora, está en el debate la posibilidad de que la gente pueda retirar sus fondos de capitalización que hayan juntado durante estos años, o un porcentaje de ellos, para poder sobrevivir esta pandemia. Pero no se puede. Están los límites legales, están los límites constitucionales, entonces es como un verdadero corralito que se ha generado
en ese sentido, y ha sido bien problemático. Por eso, en ese aspecto, la reforma de la Constitución es un tema fundamental. ¿Me escuchas? Se nos va un momento la señal. Ahí estamos restableciendo la señal, Carlos. Se estaba quedando pegado ahí un poquito la señal de internet. Lo retomamos nuevamente. Ya, pero yo te escucho bien, no tengo problema. Perfecto. ¿Me escuchas tú? Sí, te escucho perfecto. Ya, no sé si se habrá perdido algo de lo que dije. Es poco probable, pero podemos recalcar un poquito o retomar un poquito el hecho de que en el fondo las empresas, o se malentendió quizás el fundamento que se da en la Constitución del 80 al querer propender a que los privados se hicieran cargo, ¿no es cierto?, de gran parte de la productividad y de los negocios y del movimiento con esa libertad que le entregaba la Constitución, al sentir que en el fondo se hacían dueños, amos y señores también de las decisiones, porque yo entiendo que a lo mejor en el fondo lo que la Constitución quería era justamente alivianar al Estado y permitir un crecimiento, ¿no es cierto?, que fuera por parte del emprendimiento de estos empresarios, los aportes, ¿no es cierto?, motivados por ese crecimiento y esa ganancia, pero que eso no se quedara, digamos, en los bolsillos solamente de algunos, sino que hubiera una especie de reparto hacia abajo y la gente también se viera beneficiada. Comentaba recién el tema del sistema de ISAPRE, el sistema de salud, ¿no es cierto?, las tremendas diferencias que hay entre el sistema de salud privado y el público, obviamente que la sabemos, pero también debe ser parte de lo mismo, que en el fondo esa libertad que se le dio a los privados para poder generar, ¿no es cierto?, las ISAPRES, para poder generar estas clínicas privadas, que al final los dueños son los mismos, porque son todos dueños de lo mismo, tienen clínica, tienen ISAPRES, son dueños de todo, y en ese mismo sentido el Estado se relajó y solamente entrega lo básico de lo básico y menos que lo básico, digamos, en la parte del sector público. Y ahí donde las carencias se empiezan a ver justamente ahora que estamos viviendo una pandemia, donde se hace mucho más efectivo aún la falta, digamos, de inversión que hay en los servicios públicos o en hospitales, porque hemos visto cuántos casos, Carlos, de hospitales que se construyen a costos multimillonarios, pero resulta que no hay profesionales y no hay quienes atiendan a las personas. Sí, eso es verdad, pero tiene muchos matices. Ahora está llegando mucha gente del exterior, Venezuela, por ejemplo, Colombia, gente muy preparada, que podría perfectamente incorporarse a este país trabajando como profesionales y no como vendedores de comida rápida. Entonces ahí también hay un tema de política que hay que cambiar. Te voy a permitir un ejemplo. De hecho, hay una foto en la que en una ocasión en los años 80 había un hombre lustrador de botas en la Plaza de Armas y tenía un letrero que decía: esta es obra de la iniciativa privada. Es justamente esa la idea de lo que se quería en la Constitución del 80. Se quería, por ejemplo, de que el vendedor de carritos de arepas o sopaipilla pudiera trabajar con seguridad y dignidad, pero hoy día no. Hoy día se ha pervertido de tal manera el sistema que, por ejemplo, la élite chilena tiene hasta su propio tribunal de la libre defensa de la competencia. Tribunal de la libre defensa de la competencia. En cambio, a la persona que vende no sé, perros calientes en la calle, la persiguen, la acosan, le sacan multa y no puede trabajar. Entonces ahí tú te das cuenta de que también hay una falla de interpretación bastante grave. La élite económica es exactamente la misma élite política. Y el ejemplo más claro es el presidente Piñera, que ha sido absolutamente nefasto. Es un empresario dedicado únicamente a sus intereses y a los de su grupo de clase, y no le interesa lo de la gente. Realmente no le interesan los números. Entonces imagínate la guinda de la torta de lo que dijo el ministro Mañalich el otro día. No quedó impactado por la cantidad de pobreza que había en el centro. O sea, imagínate una persona del barrio alto, barrio acomodado, que queda impactado por la pobreza. O sea, todos sabemos que hay pobres, pero quedó impactado. Imagínate lo que significa eso. Entonces, efectivamente hay un tema que tiene una importancia muy fuerte la parte legal, la Constitución, pero también la riqueza y cómo se distribuye, ¿ya? Porque tampoco es la idea caer en el otro extremo de un Estado socialista, en el cual todo sea parte del Estado, porque por experiencia histórica, el Estado es muy mal administrador. De hecho, cuando hay empresas estatales,
es un germen de corrupción, invariablemente. Entonces, en ese sentido, tener una empresa privada fiscalizada por entidades públicas es como la solución más equitativa. Pero imagínate, Patricio, que a veces la misma empresa es fiscalizada por un compañero de curso del St. George, por ejemplo, que es el superintendente de seguros o de valores. Entonces, ahí hay un tema también de sociológico, diría yo, de que la clase social que gobierna este país, lamentablemente, es la que también administra el tema económico. Y lamentablemente, cuando esto ha sido así, se ha perpetuado en el tiempo, los ejemplos históricos son nefastos. La Revolución Francesa partió así, en el fondo por estas diferencias de clase que eran muy notorias. Lo que dijo Mañalich, muy parecido a lo que dijo la María Antonieta en la época de la Revolución. Dice, ya, si no hay pan, bueno, que coman pasteles. O como dijo el otro ministro, ya, si quieren tener hora en el consultorio, levántese más temprano. Esa insensibilidad social está muy latente en la clase política y lamentablemente ahora recién está resurgiendo con el tema de la reforma constitucional, la nueva constitución. Y se agravó lamentablemente con el tema de la pandemia, porque ahora más que nunca es como cuando se han hecho evidentes las miserias de nuestro país. Hoy día mismo la prensa comentaba de que la cuarentena ha sido muy respetada en en los sectores acomodados, pero muy poco en las clases más populares, porque simplemente la gente necesita salir para trabajar y poder comer. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? ¿Te das cuenta? Entonces, la Constitución es un eje, es un pivote, pero sobre el cual se apoyan muchas cosas. Ese es un poco el problema de lo que estamos hablando. Así es, pues más que un marco jurídico, es como el soporte jurídico para poder, o el piso político, el piso social, el piso político, el piso económico, el piso para todo lo que se quiera hacer en adelante. Y da la sensación, yo estuve revisando los apuntes con respecto a la historia constitucional, un poco lo que incluye el libro, ¿no es cierto? Y ahí en el libro haces un recorrido justamente por qué es lo que contiene la Constitución del 80 y qué es lo que regula, que eso es lo importante de conocer. Es importante que la gente sepa qué es lo que se regula, porque todo el mundo habla de derechos, pero pareciera ser que nadie conoce sus deberes. Y ahí estamos como al debe, porque hemos visto que justamente, por ejemplo, uno de los deberes de los ciudadanos, de las personas con derecho a voto, es justamente ir a votar y elegir a sus representantes, y sin embargo tenemos una tasa de participación en los comicios cada vez que se realizan elecciones populares que son bajísimos. Por lo tanto, esta dicotomía que se produce ahí entre mis derechos y mis deberes, la verdad es que es algo que se soluciona, por ejemplo, informándose, y no solamente ahora, por ejemplo, reclamando para los que reclaman por todo. Claro, mira, permíteme... claro, sí, adelante. Mira, justamente a propósito del derecho a voto, es un tema bastante interesante. Hay que ir a votar, porque uno dice ya están los mismos de siempre, como una sillita musical, pero no es tan así. Acuérdate por la experiencia histórica que los nazis, el Partido Nacional Socialista y Hitler ganaron justamente en los años 30 por este mecanismo, por un sistema muy organizado por el cual accedieron al poder. Y hay como una especie de chiste o anécdota, la historia del burro. Es decente, no es nada indecente. Ok, cuéntalo entonces. En una ocasión había una elección en la selva y tenían que elegir al rey de la selva. Entonces todos pensaron, bueno, va a salir el león. Entonces, ¿para qué voy a votar por el león? Voy a votar por el burro. Y todos los animales votaron diciendo lo mismo. Total, si va a salir el león, entonces voto por el burro. Y se le eligió el burro. Entonces, ese es el problema también del tema de los derechos constitucionales, porque no solo hay derechos, también hay obligaciones, hay deberes. Chile tiene poca cultura cívica a nivel comunal, por ejemplo, o a nivel, por ejemplo, de un edificio, o a nivel de... Muy poca, la verdad. Claro, hay que partir un poco de ahí. Por eso democracias sólidas como la de Estados Unidos, Alemania, que llevan siglos, han funcionado sobre esa base. Justamente hay un nivel
micro, digamos, mínimo, muy potente de organización. Entonces, no es solo un texto legal, sino que también se requiere un cambio de conciencia. Claro, ese cambio de conciencia es difícil hacerlo, ¿ah? Porque por lo general la gente ya está como decías tú al principio, o sea, si, ¿para qué voy a ir a votar? ¿Para qué me voy a levantar un domingo temprano? Por varios motivos, digamos. Una, voy a ir a perder plata, porque tengo que pagar locomoción, voy a ir a perder el tiempo, prefiero quedarme en mi casa, total. Van a salir los que ya salen, los mismos de siempre, y vamos a seguir igual, mañana me tengo que volver a levantar igual a trabajar y todo sigue igual. Pero resulta que ahora, por ejemplo, viviendo esta crisis, nos damos cuenta de lo importante que hubiera sido elegir a nuestros representantes con más cuidado. ¿Por qué lo digo? Porque hemos visto una cantidad de tonteras en el Congreso, disculpe que lo diga así, pero una cantidad de tonteras y discusiones perdidas con gente que no tiene idea lo que está hablando. O sea, generan leyes y después generan leyes sobre leyes para corregir la ley. O sea, es un desastre, la verdad. Es como un juego bien macabro. Sí. Pero hay un detalle en ese aspecto, fíjate, efectivamente estamos en un sistema presidencialista y el sistema presidencialista ha demostrado ser un poco más eficiente que cualquier otro, porque cuando tú tienes un sistema de poder centrado en el Parlamento, ahí las cosas se entrampan completamente, no funcionan. Tuvimos un parlamentarismo a principios del siglo pasado y no funcionó, o sea, fue un desastre. Porque pasaba lo que está pasando ahora en el Congreso, pero con la diferencia de que toda la sociedad le afectaba. Si miras las estadísticas, la rotunda mayoría de los proyectos de ley aprobados son los proyectos aprobados por el presidente. Entonces, eso significa que teniendo un buen presidente y con un sistema de reelección, el sistema funciona un poco más. ¿Y por qué digo reelección? Porque 4 años, 5 años es muy poco para establecer proyectos a largo plazo. El siglo XIX, justamente Chile se caracterizó por los famosos decenios, grandes gobiernos, los cuales duran 10 años y los cuales con una tremenda continuidad histórica se construyó todo el Chile del siglo XIX. Entonces ahora debería pasar algo parecido. Intuitivamente está pasando. Acuérdate que en los últimos casi 20 años hemos tenido solo 2 gobernantes, Bachelet y Piñera, entonces alternados. Entonces es un poco como la idea de que tiene que haber cierta continuidad. Y bueno, tenemos una corte de Versalles ahí que nos sirve mucho, pero que al menos está ahí para cumplir su función de representación. Si, como decía alguien, si hay gente estúpida, bueno, también tienen que haber estúpidos que lo representen. Y eso es la democracia. Porque aunque una dictadura sea muy funcional en muchos aspectos, no respeta el derecho de la representación. En el fondo es básico en ese sentido. Pero otra cosa, Patricio, y que quisiera recalcar, es que hoy día estamos en una época de mucha transparencia, de casi una hipertransparencia. Los escándalos financieros de Carabineros, Fuerzas Armadas, corrupción o abusos sexuales en la Iglesia Católica, eran inconcebibles hablar de ellos hace 10 años atrás. Estoy hablando muy poco tiempo para nosotros. Entonces, hoy día todo eso ha salido a luz. Entonces, hoy día se escriben libros sobre... hace poco, por ejemplo, se publicó un libro sobre Julio Ponce Lerú, un libro de 500 páginas, tremendamente exhaustivo. Y ya nadie se escandaliza, pero la información está. O sea, podemos opinar respecto de lo que pasa. Y siendo así, esto es un proceso que va a durar décadas. Si un país no se construye de a poco, esto estamos hablando de siglos, incluso cuando no estemos nosotros, va a haber otros que sí se van a apoyar en lo que hacemos ahora y que van a darse cuenta que nosotros partimos de muchas cosas. Partimos, por ejemplo, cambiando una constitución que no nos representa, partimos haciendo muy transparentes muchos temas que eran ocultos, y quién sabe que en un par de décadas más Chile sea un país plenamente desarrollado y con las virtudes que puede tener un país como de Europa o Norteamérica. Y es un proceso, entonces esto es un paso más entre todo lo que estamos haciendo. Este mismo debate justamente aporta en tal sentido. Así es, hay que debatir justamente los temas de
de lo que incluye, lo que cubre, digamos, la Constitución y la que no cubre, que por lo general es lo que más se escucha, digamos, que está todo mal, que la Constitución no sirve, que hay que hacerla de nuevo desde cero, que hay que eliminar todo, pero en la práctica no es tan así. Nosotros vemos que hay derechos, por ejemplo, que están consagrados en la Constitución, que en su minuto, en el año 80, estuvieron bien puestos, aunque no se respetaban mucho, pero estuvieron bien puestos, como por ejemplo el artículo 1, el derecho a la vida, era muy, muy romántico, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Sonaba muy romántico, el desarrollo también, pero sabemos que no se respetaba mucho. El derecho el derecho al acceso a la educación, el derecho al acceso a la salud, ¿no es cierto?, que muchos malentienden como derecho a la educación y derecho a la salud, que no es tan así. Ahí también en el libro se desarrolla bastante esos dos temas, el tema de la educación y de la salud. Ahí estás tocando un tema muy complejo, porque de hecho la Constitución es una ley, es un texto obligatorio, pero la Constitución también es un texto aspiracional, o sea, demuestra los anhelos que tenemos como sociedad. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 parte diciendo: el derecho de todo ser humano es el derecho a ser feliz, el derecho a la felicidad. Pero eso no se puede poner en la Constitución del 80 porque no es ¿cómo exijo la felicidad? No puedo. Entonces se hace una lista muy concreta de cosas que sí se pueden exigir. Entonces, por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho, pero ya cuando se materializa genera problemas. Por ejemplo, está el tema del aborto, con todo ese debate que hubo de por medio y que va a venir ahora en un tiempo más con el tema de la eutanasia. Entonces, ahí, detrás de todo esto, viene el tema de la sensibilidad social de la época. Por ejemplo, en la Constitución del 80 se habla de proteger a la familia, pero si te fijas bien, no habla de la familia matrimonial. Es conocida la anécdota de que las señoras, digamos, de los jefes de la Junta de Gobierno eran partidarios de que se pusiera expresamente que la familia debe ser entre un hombre y una mujer y por matrimonio. Y claro, esa es la visión quizás de un sector de los chilenos o quizás un poco más tradicional, pero la Constitución, fíjate que fue bien respetuosa y dijo solamente la familia, no habla más, porque se entiende que esto se va interpretando con el tiempo. Dos personas del mismo sexo son familia, claro, y la Constitución lo permite. Es tema de interpretación. Entonces, ahí también hay que recalcar que hay un poquito de rigidez en los tribunales, especialmente el Tribunal Constitucional, que a mi juicio merece bastantes críticas, porque se ha convertido en una verdadera instancia que no es democrática y que con su interpretación, generalmente conservadora, ha generado muchos problemas prácticos. Además, ahora ha habido todo un escándalo de corrupción y denuncias, que bueno, también es parte del costo de vivir en democracia. Pero volviendo a lo que te digo, claro, efectivamente, ¿cuál fue un poco el corte para poder decir qué se garantiza y qué no? Es un poco el tema económico, y volvemos al punto de partida. Tú dices del derecho al acceso a la educación, y eso es cierto, pero ¿por qué no poner directamente el derecho a la educación? Habría sido mejor. El problema es que si tú consagras el derecho a la educación, significa que es un derecho que es exigible y que se puede demandar, por ejemplo, al Estado para que te construyan un colegio donde no lo hay. Y la idea es que el Estado no se meta en eso, la idea es que eso pase a los particulares. El Estado no tiene los medios, porque también hay un tema de dinero, de lucas, no están todos los medios para poder distribuir los recursos. Por ejemplo, le sugiero a la gente que mire ese documento que emitió el Servicio de Impuestos Internos, en la cual ahora recién la declaración de este año, donde aparece la individualización de todos los ítems en que se gastó el impuesto que pagamos, y es una cosa tremenda. Hay una cantidad enorme de ítems para poder mantener funcionando este país. La sola administración pública, sueldos, salud, seguridad, educación, etcétera, son complejos. La plata es como un poco el gran problema. Y si me permite también un comentario con el tema de las Fuerzas Armadas y el 10% del cobre. Claro, no sé, ahí aclárame, corrígeme tú, pero me parece que eso se está modificando. Creo que va a quedar sin efecto ahora, no me acuerdo. Sí, ya. Sí, ocurre que eso históricamente... Pero no he visto alguna resolución final.
Claro, se quiere modificar. Y eso tiene una razón histórica, porque durante todo los años 1920, 1930, el ejército lo único que hacía era conspirar, hacer golpes de Estado y todo, porque en el fondo estaba el problema del dinero, el financiamiento del ejército, que no es menor. Defensa es un ítem muy grande en un país y es absolutamente indispensable. Pero ¿qué pasaba? Llegó el gobierno en los años 80 y se dijo que la mejor manera es listo, cortar el tema de una manera muy simple y destinar la plata del cobre a las Fuerzas Armadas. Solución maravillosa, pero que lamentablemente demostró no ser muy buena, porque cuando tú tienes militares que no hacen muchas cosas y están con mucha plata, empiezan los problemas de corrupción. Entonces ahí también se destaparon escándalos. Entonces te das cuenta, hay un tema muy delicado, que no es como el chiste de Donoto, no hay que vender el sillón acá, tenemos que enfrentar el problema de fondo. Por ejemplo, mayor transparencia en el ejército, o forma moderada, controles, porque muchos de los escándalos de corrupción dicen relación con falta de control. Así es. Así es. Hay mucho que hacer ahí. Hemos visto muchos casos, por ejemplo, la restricción que tiene la fiscalía en este caso para querellarse en algunos casos donde tiene privilegio para querellarse y solamente lo puede hacer el director de servicio de impuestos internos en algunos casos, ¿no es cierto? Designado por el mismo presidente. Claro. Hay varias cosas que se podrían incluir, no sé si directamente en la Constitución, pero sí en alguna ley orgánica, ¿no es cierto?, interpretativa, que pudiera efectivamente obligarlo de alguna manera cuando hay un daño, digamos, al fisco, directamente al fisco, que tenga que hacerse parte, así como es obligatorio para el Estado cuando uno demanda al Estado, ¿no es cierto?, que el Consejo de Defensa del Estado tiene que salir a apelar la resolución. Bueno, tendría en este caso que estar obligado también a defender los intereses del Estado a todo evento, pero no pasa si es que no se querellan ellos directamente. Es todo un tema. Exacto, sí, es todo un problema, pero como ahí también tú mismo lo estás insinuando, cruza también el tema de las redes sociales, los amigos, también un tema no es menor, pero está avanzando, como te insisto, hay mucha transparencia en muchos aspectos y muchos temas están saliendo a debate, ¿me entiendes? Esto ya hay, si mal no recuerdo, el senador Orpiz estaba ya, creo que condenado, no me acuerdo muy bien, pero estaba ya muy etapa final de su juicio, y así van a seguir habiendo más casos, indudable. Pero en este sentido la ley es un marco, es un rayado de cancha que nos dice hasta dónde puede ir la pelota, pero no más allá. Entonces hay que tener cuidado en que las aspiraciones sean derechos que puedan realmente exigirse y que también haya una especie de sensibilidad a una vida un poco más civilizada, educación cívica en la gente. Lamentablemente la educación cívica ya no está en los liceos, entonces eso se nota el nivel de ignorancia de la gente en temas legales, que realmente es pavoroso. Me he dado cuenta que en temas de medicina u otros asuntos la gente se maneja muy bien, pero en temas legales es realmente impresionante la ignorancia. Sí, realmente como te decía al principio, yo creo que hay una campaña de desinformación que al final tiende a confundir a las personas y a creer lo que no es. O sea, mucha gente cree más en lo que dice una red social de una fuente que ni siquiera está confirmada, a registrar un libro, ir directamente a la fuente oficial, digamos. Nosotros hemos recomendado siempre que se vaya directamente a la fuente, porque es la única forma, en el fondo, de tener alguna certeza, no solamente jurídica, sino que una certeza informativa de lo que uno está leyendo es la información oficial, y sobre esa base poder generar una crítica en caso que sea necesario. Sí. Transversalmente pareciera, Carlos, que la Constitución nos entrega un marco jurídico, una base, ¿no es cierto?, sobre la cual se van a sentar todo el resto de las leyes, pero al parecer nos dejó varias piedras en el camino, que durante todos estos años hemos tenido que ir pateando de a poco para tratar de avanzar. No ha sido expedito el camino, y dado lo mismo, es que nace este despertar, este nuevo Chile, como muchos han llamado, y que en octubre ya desencadenó, ¿no es cierto?, este Chile despertó esta nueva idea de una nueva Constitución con mucha más fuerza. Por lo mismo, creo que el descontento no es solamente por la Constitución, sino que es por la aplicación
o la interpretación que han hecho estas personas que han estado en el poder durante muchos años. Recordemos, y haciendo una especie de paréntesis, que los congresistas que tenemos hoy día, muchísimos de ellos llevan 30, 40 años en el Congreso y quieren seguir ahí, o sea, que es lo más divertido, o sea, no ha solucionado nada. Pero estamos planteando la posibilidad de evitar la reelección. Entonces, claro, esa es una... Bueno, ahora han salido varias noticias que no se van a poder reelegir. Estaba ahí el Senado también metiendo la mano para poder esperar hasta el 2037 para que se aplicara esto, pero pareciera que va a salir humo blanco con respecto a eso. Pero aparte de eso, tenemos que considerar y tener presente de que ellos tienen toda una maquinaria detrás, o sea, tienen los recursos económicos, saben hacer las campañas, saben, o sea, si no son ellos, va a ser la persona que tenían al lado, por lo tanto, no sé qué tanto pueda cambiar. Yo creo que lo que va a tener que cambiar es cómo nos informamos, qué es lo que queremos construir como país, como sociedad, y en base a eso elegir a nuestros representantes, teniendo una visión más de futuro, más social, digamos. Sí, pero hay un detalle, hay que tener cuidado también, porque si bien el sistema actual no es óptimo, que una clase esté entrapada, digamos, en el gobierno, también si tú te vas al otro extremo, en el cual no hay una clase, digamos, educada, se genera el fenómeno del populismo, y así es como aparecen los caudillos. Entonces, el surgimiento del nazismo en Alemania, el surgimiento de Chávez en Venezuela, son fenómenos vinculados a eso, a una escasa red democrática que fue una red muy poco estrecha y por la cual pasaron todos estos peces y terminaron rompiendo las redes. Entonces, acuérdate que en el siglo pasado, el presidente Arturo Alessandri, justamente surgió de esa manera. Entonces también está el riesgo de que si no hay un sistema legal más o menos rígido, se puede caer justamente en el populismo y eventualmente en una dictadura, si Chile no está exenta de una dictadura en los próximos años. Ahora sí, se cayó la conexión, disculpa, Carlos. Sí, ¿ahora me escuchas bien? Sí, ahora sí te escucho yo, se cayó de repente la conexión. Eso pasa cuando están como con las transmisiones en directo, a veces falla el internet. Justo cuando decía lo más polémico. Uy, justo. Oye, Carlos, mira, quiero retomar esta parte porque justamente ya nos metimos en el análisis y la crítica, que es lo que corresponde hacer en este caso, porque cuando no hay discusión, obviamente uno no va aclarando las dudas, y quienes nos están viendo hasta ahora y que nos están escribiendo, vamos a aprovechar de saludar a Génesis, que se conectó, a Gloria Campos Latroc también, que está conectada con nosotros. Tenemos algunos comentarios. Ana María dice: podemos pensar en una constitución con un fundamento medioambiental, o sea, que la base, ¿no es cierto?, sea el cuidado y protección del medio ambiente, y no solamente esté escrito, sino que también pasemos de una visión subjetiva del daño a una visión un poquito más objetiva, cosa de poder apremiar más a quienes contaminan y a quienes dañan nuestro entorno. Eso también es un tema importante. Hoy día han cambiado la forma de mirar el mundo, por decirlo así. Creo que esta pandemia también nos trajo y nos apegó un poquito más a lo más básico, a lo más humano de nosotros. Nos hizo ver que la importancia estaba en las personas, en nuestro entorno, en salir a tomar aire, en poder ir a la plaza, y la verdad es que ahora lo echamos harto de menos, pero en el día a día la verdad es que el daño medioambiental ha sido tremendo. Sí. De hecho, el otro día que esto es un poco como vivir en la Segunda Guerra Mundial. Esto es como un bombardeo que no sabes si te va a llegar o no, y puedes morir. Entonces, en ese sentido, realmente vivir un poco como al filo. Y bueno, el derecho al medio ambiente, claro, hay países que efectivamente reconocen el medio ambiente casi como una persona. Pero es difícil también establecer un respeto al medio ambiente si tú tienes a personas que botan los colillas en la calle, basura. Entonces
es como que está bien tenerlo en la Constitución, pero también partamos de la casa, o sea, el respeto al aseo, digamos, como decía Goethe, si toda la gente limpiara el frente de su propia casa, el mundo entero estaría limpio. Entonces, no es solo un texto, se requiere también, digamos, una cultura detrás, porque el texto refleja la cultura de la sociedad, eso es todo. Si no se produce una dicotomía, y de hecho no es ninguna novedad, había un autor, Karl Lovenstein, que hablaba de la Constitución es como un traje que te puede quedar ajustado, amplio, o lisa y llanamente puede ser un disfraz que no refleja la realidad de la persona que lo lleva. Entonces hay que tener cuidado, no hacer un texto que puede ser muy lindo, pero que en el fondo no refleja nada, la gente puede decir exactamente igual. En mi juicio quizás lo mejor hubiera sido mantener la Constitución, pero establecer una especie de declaración de principio, un documento muy corto, pero en el cual tuviera todos los principios que estamos planteando, o sea, el Estado realmente esté al servicio de las personas, que las personas que se aprovechen de ellas sean sancionadas, que el medio ambiente y los animales sean respetados como personas y protegidos, y así sucesivamente. Porque hacer un texto constitucional a partir de cero es muchísimo trabajo. La Constitución del 80 fueron años de redacción, no se hizo de un día para otro. Hay muchísimos temas. Es como, yo uso la analogía de la catedral. Tú entras a una catedral y ves una estructura muy simple, una cruz, digamos. Listo, las naves laterales, los habitantes y todo. Pero imagínate, empieza a ver los detalles para construir todo eso. La ingeniería. Entonces es lo mismo con esto. No se puede hacer de un día para otro. Así es. Mira, tenemos no sé si lo ves en pantalla. ¿Estás viendo el comentario? Sí. Mohamed Asif, él es un extranjero que vive acá en Chile, que dice que bueno, es su segunda patria, y él nos escribe, dice, supongamos que si se le da la opción de tomar la constitución de uno de los países en este mundo cualquiera y hacerla cumplir en Chile, ¿qué país elegiría que satisfaga toda o la mayoría de las demandas del pueblo chileno? Ya. ¿Cuál es alguna de la constitución que te llame la atención como que podría ajustarse más a la realidad chilena de hoy? No, a ver, no, es que esa pregunta ya induce error, porque esto es como preguntar, ir a una tienda de ropa y decir, ¿qué polera me queda mejor? Pero hay que ver primero qué talla eres, qué tipo de ropa color te gusta, qué tipo de tela te gusta. Imagínate eso, pero con una pregunta totalmente indefinida. Si yo digo, por ejemplo, ¿cómo decoro mi casa? Eso es cosa tuya, tú tienes que ver lo que más te acomode, y Chile tiene que hacer el texto que más le acomode, o sea, no podemos, de hecho pasó, y está la experiencia histórica de que se tomaron constituciones de otros países, se trajeron acá en Chile, la copiaron como la constitución federalista, y fue un desastre, entonces no funcionó. Y así con muchas cosas, cuando tú copias algo de afuera y lo traes sin pensarlo mucho, no funciona. Esto es un traje que tiene que ser a la medida y que tiene que hacerse con el tiempo adecuado para poder acomodarlo y ajustarlo. En ese sentido no puedo responder la pregunta, no hay un modelo. Uno puede aspirar a un democrático, pero no, obviamente, y es muy distinto. Imagínate que el Reino Unido no tiene una constitución escrita, pero allá todos respetan la ley, porque no es necesario escriturarlo. Entonces, incluso lo ideal sería que no hubiera constitución, porque si todos la lleváramos adentro de la cabeza y en el corazón no habría ningún problema, todos respetaríamos la ley y no habría necesidad de tener un texto. Pero como acá todos tenemos esa cosa latina de que todos desconfiamos de todo tiene que ser por escrito. Las leyes, los contratos, todo, en el fondo es por eso. Así es, pues, y pareciera que Chile debe ser uno de los países más normados del mundo, o sea, tenemos ley, sí, pero para todo. Sí, hay ley para todo y no se necesita, no se necesita, porque además también es parte de tener un congreso ocioso, porque sacan muchas leyes que son inútiles. El mismo antiguo excontralor Ramiro Mendoza publicó una vez una columna que hacía una lista de leyes publicadas por el Congreso, promulgadas por el Congreso, pero de cero utilidad. O sea, no sé, por ejemplo, el día del chinchinero, ¿qué importancia tiene? Ninguna. O sea, ya será valioso, pero no justifica una ley. Entonces, leyes son temas importantes. Entonces, se cruzan muchas cosas, ¿me entiendes tú? En ese sentido.
Sí, sin duda que tenemos una pérdida de tiempo en lo legislativo, en los aportes que hacen los legisladores por temas populistas muchas veces que se cuelgan de la contingencia, ¿no es cierto?, para poder sacar leyes. También se puso muy de moda hace poco esto de las acusaciones constitucionales, a cada personaje del gobierno lo querían acusar y sin ningún sentido, pues sabíamos que no iba a llegar a nada. Pero también hay un problema. Mira, yo conversando con algunos diputados el año pasado principalmente, estuve en una reunión y conversábamos con ellos, yo les preguntaba exactamente eso, ¿por qué tan poco productivo en la práctica? Porque en el caso de algunos diputados con los que conversé, ellos tenían muy buenos proyectos, se veían proyectos que sí realmente beneficiaban a la gente en distintas materias, pero nos decían, oye, pero si nos tienen de brazos atados en el Congreso, porque resulta que es el gobierno de turno el que pone las urgencias. Como el gobierno pone la urgencia, nos ponen a trabajar en eso y nuestros proyectos quedan ingresados, ¿no es cierto? Pero resulta que pasan 8 años guardados ahí y no se pueden poner en tabla. Entonces ahí también tenemos un problema, porque pareciera que las atribuciones del presidente de la República, en ese sentido, en otorgar la urgencia, impide o inhibe el trabajo legislativo. Eso también habría que modificarlo, ¿cierto? Sí, pero tampoco se encaden los extremos que tuvieron del parlamentarismo, en que cuando tú le das todo el poder al Congreso no funcionó. Chile se paralizó, literalmente. Y ahí apareció el populismo con Arturo Alessandri. Entonces, claro, hay que tener un poco de cautela para hacer algo quizá un poco más mixto. Pero bueno, eso va a haber que ver en el momento. Lamentablemente, yo prefiero tener un Congreso vago, que no haga muchas cosas, pero a tener un sistema totalmente paralizado. Pero tomando esas mismas palabras tuyas, teniendo un Congreso vago en el sentido de poca productividad, entonces no se justifica tener tantos parlamentarios, o tantos congresistas en este caso, porque aquí no hay parlamento, pero tantos congresistas. Una señora un día en una charla que hizo sobre el tema de la Constitución me dijo, ¿sabe cuál es mi Congreso ideal? Un Congreso que, por ejemplo, estén representados todos los obreros, los profesionales, los ingenieros y así sucesivamente por rama de la producción. Se ahorran parlamentarios, se ahorra dinero y es más fácil la discusión, y es verdad, eso claramente cuando hay menos gente es más fácil llegar a soluciones. Y yo le dije, señora, eso ya es justamente lo que planteaba Jaime Guzmán y Augusto Pinochet. Pero ¿qué pasó? Se consideró que no es democrático. No es democrático. Se prefiere representar, y me parece bien, darle prioridad a la representación democrática a sobre la eficiencia legislativa. Porque no son muy compatibles, me he dado cuenta. Claro, en ese sentido justamente se hablaba hace poco tiempo de poder, dentro de las modificaciones, poder asegurar cupos, por ejemplo, a los grupos, ¿no es cierto?, originarios, y a otros, digamos, que debieran tener una representación asegurada en el Congreso. ¿Tú crees que eso es correcto también o que debiera seguir el sistema abierto para que... Bueno, eso es un caso muy positivo porque ocurre que en Chile tenemos la poca experiencia de que, a ver, en Chile no es uno solo. Eso es mentira. Hay muchos Chiles. Esto es muy dramático en países de Europa, por ejemplo, el nacionalismo, España, Francia, pero en países como Chile, que hablamos español de Arica a Punta Arenas, que somos más o menos homogéneos, creemos que somos todos iguales, pero es mentira. O sea, hay muchas diferencias, y esas diferencias tienen que manifestarse. Entonces, la representación feminista, la representación de las minorías étnicas, y de hecho la misma palabra minoría suena un poco mal, ya implica tener que rediseñar lo que es Chile. Te pongo un ejemplo. Lo típico de Chile, ¿qué es? El copihue, el huemul, la cueca nacional. ¿Pero por qué? Cuando Pinochet y la dictadura llegaron al poder, hicieron una verdadera limpieza cultural de todo lo que les olía a izquierdismo. Todo lo que era como nortino, era como así como de comunista, desapareció del mapa. Y se impuso todo lo que es de la zona central, todo lo que es justamente la zona Huasa, de donde era Pinochet y todo, generalmente todos estos señores. Entonces se implementaron todos estos personajes como personajes, todos estos elementos como representativos de los chilenos. La poesía, por ejemplo, Neruda desapareció del mapa y se puso a la Gabriela Mistral totalmente neutralizada, limpia, edulcorada, hasta los billetes. Fíjate que no hay ningún billete de Pablo Neruda, pero ese de la Mistral. ¿Y qué pasó con eso? De que nos creamos con la imagen
ficticia de que Chile es uno solo. Somos un país de comemos empanadas, tomamos vino tinto y lo pasamos bien en las ramadas. Pero eso es mentira, ¿no? Chile no. La Patagonia, por ejemplo, cuando yo fui a Punta Arenas, es república independiente. Es una ciudad, es una zona distinta. Hasta hablan distinto. Entonces, cuando tú piensas en Rapa Nui, piensas en la zona andina del norte, que también tiene un tema cultural muy, muy potente. No es un Chile, son varios. Y eso hay que también, esa multiculturalidad, ¿cómo se llama? Se tiene que concretar. La multiculturalidad. Así es, pues de ir a tener una representación también es importante que todos los sectores se sientan representados en todas las instancias del desarrollo del país, del desarrollo, todos son un aporte, incluso las comunidades extranjeras que hoy día cada día son más numerosas, ¿no es cierto? También en algún minuto, que no nos extrañe, que vamos a tener representantes también que sean nacidos en Chile, pero tengan su ascendencia en el extranjero. Fíjate, por ejemplo, la comunidad árabe, que tuvo una enorme influencia en Chile. De hecho, los árabes que llegaron a Chile a principios del siglo pasado, llegaron en las mismas circunstancias los venezolanos, pero con el añadido de que no hablaban español. Entonces fue una cosa dramática al inicio, pero se integraron plenamente en la sociedad chilena, o sea, y hay mucha gente, si te fijas, muchos chilenos que tienen apellidos extranjeros, entonces, claro, el chileno se integra bien con lo extranjero, por lo general, entonces, en ese sentido, claro, tú tienes razón en lo que dices. Así es, tal como, ¿me escuchas, Carlos? Sí, te escucho bien. Ya. Así es, pues hablamos justamente de la multiculturalidad y de los aportes que han hecho los extranjeros, por lo tanto no hay que extrañarse que en algún minuto también tengan su espacio también legislativamente, porque es necesario. Ahora bien, te voy a llevar a otro ámbito o devolvernos un poquito, porque Román nos mandó, un amigo tuyo, nos mandó una pregunta que la pongo en pantalla, ahí está. Dice, pregunta para mi amigo profesor Carlos López, dice, el modelo uruguayo, equivalente a la Holanda de Sudamérica, dice, ha evolucionado en temas de drogas, matrimonio homosexual, adopción y uno de los países con mejor manejo de la pandemia. ¿Cuál es el método por tanto éxito siendo 3 millones de habitantes? Dice. Interesante. Es que esos temas no los manejo. Yo no tengo formación en sociología, ni en psicología, ni estadística como para poder analizar qué pasa. El tamaño de un país no sé si significa mejor manejo o peor manejo, no sé. A mí me da la sensación de que este país, como es pequeño, está un poco aislado, quizás eso puede favorecer un poco una especie de mayor flexibilidad, como el caso de Suiza. Suiza es un país también geográficamente aislado de Europa y que por lo mismo como que ha pasado por todos estos problemas por el lado. Chile yo creo que puede tener algo parecido, porque Chile es un país muy aislado. Geográficamente estamos muy desconectados del resto del mundo, es un país muy lejano. Y eso nos ha favorecido en muchos aspectos, pero también nos ha perjudicado en varios. Pero bueno, ahí no podría darle una respuesta. Ya. Lo que sí tiene respuesta, digamos, es justamente esta necesidad, o encontró respuesta este clamor popular, ¿no es cierto?, por una nueva constitución, que sirvió de base, ¿no es cierto?, para escribir este libro, el libro, ¿no es cierto?, que es el breve resumen de la Constitución del 80 y nociones básicas para poder tomar una buena decisión, una decisión informada. Justamente en este programa lo que hemos querido es un poquito debatir, ahondar un poco en lo que es la Constitución. Ustedes que nos han acompañado, los que nos van a ver después posteriormente, van a poder sacar sus propias conclusiones, pero la invitación, dado que muchos de ustedes, yo alcancé a tener educación cívica, Carlos también seguramente también alcanzó a tener educación cívica, pero muchos de ustedes que a lo mejor nos están viendo, que son estudiantes de Derecho, quizás no tuvieron educación cívica y les faltó a lo mejor esa base donde nos explicaban en el fondo lo que era la Constitución, lo que era respetar la ley, y muchas otras cosas que incluyen hoy día y que nos son un poquito desconocidas. Hay algo que te quería comentar y consultarte también cuál es tu visión. El estallido social, ¿este estallido social tuvo un fundamento claro solamente contra la Constitución o el estallido fue por otros motivos que van mucho más allá que la Constitución? Yo creo que es un poco evidente que fueron muchos motivos, claro. Obviamente no es solo por la Constitución, hay un tema de desigualdad social muy fuerte en este país.
Entonces, en ese sentido, claro, yo creo que por eso la solución es lo que me preocupa, porque no va a pasar por cambiar una constitución, es un tema mucho más profundo. Y no pasa tampoco por redistribuir la plata la gente que tenga menos, porque también si tú no le das, por ejemplo, educación cívica educación financiera a una persona de poca educación formal, no va a saber invertir el dinero, se lo va a gastar. Uno no, imagínate que alguien decía por ahí una cosa un poco fuerte, que ¿por qué la gente tiene que estar obligada a pagar, a depositar una suma de su sueldo en la AFP? Porque si se lo deja a la persona, respondió, se lo gasta. Y eso es también un fenómeno que incluso es básico en la ley de Pareto, en la economía. Si tú tienes un ingreso, vas a gastarte por lo menos el 90%. Entonces, el Estado está obligado a intervenir, y lo hace un sistema obligatorio. Entonces, si te das cuenta, se mezclan factores educacionales o psicológicos, es complejo. Entonces, yo creo que es como una mesa de coja que tiene que tratar de equilibrarse lo mejor posible con los elementos que le pongan. Eso deja en evidencia también por qué transversalmente se ha ido expandiendo esta idea de que es necesaria una nueva constitución, tanto en la gente que la defendía en algún minuto y quería mantenerla, que al final han ido doblando un poco la mano y accediendo a esta posibilidad de abrirse, ¿no es cierto?, a una nueva constitución. Y los más detractores, que obviamente no están conformes desde la base de cómo nació cómo se generó esta constitución, por el solo hecho de cómo se generó, más allá de si es buena o mala. Por lo tanto, es importante. Yo les voy a recomendar el libro. Acuérdense, la editorial, ¿cuál es la editorial, Carlos? Metropolitana. Editorial Metropolitana. Perfecto. No sé si está funcionando ahora porque está todo cerrado, entonces no sé si tendrá acceso a las bodegas, creo que está todo parado. Ya, pero no hay nada. Yo sé que está a la venta. Por internet, seguramente en Metropolitana, y ahí está a la venta el libro, cuesta 20.000 pesos, está publicado el precio, así que lo pueden comprar online, se pueden informar, ustedes pueden informar también a sus amigos, a sus compañeros de la universidad, a quien necesite información para que el día de mañana tomen una decisión informada. Si quieren una nueva carta fundamental, si quieren mantener la que hay, modificarla, van a tener una opinión fundada y vamos a poder mejorar este Chile, que es el nuevo Chile que quiere renacer de la mano de su gente, de sus propios habitantes. Así que la invitación está hecha. Carlos, por favor, te voy a dar un par de minutos para que tú te despidas y hagas un resumen y despedida de este programa. Bueno, muchas gracias. Obviamente reitero a Patricio la invitación que me hiciste. También te debo una copia del libro porque, como tú sabes, tú me ayudaste con muchas observaciones muy atinadas al contenido y que las recogí. Obviamente siempre es bueno tener una segunda opinión, pero bueno, lo que se cumple a veces lo que le decía Andrés Bello cuando vino a Chile. Un escritor le pidió asesoría para escribir y Andrés Bello le contestó: escriba, porque en este país nadie lee. Entonces, lamentablemente, se reitera, me he dado cuenta con este tema, poca gente lee, hay mucha información. Yo creo que hay que apagar un poquito la tele y leer un poco más, ilustrarse, educarse, porque evidentemente este tema es relevante, al final dice relación con todos nosotros. Y ojo, que esta pandemia, en el fondo, también nos hace ver de que hay un grupo plural, somos una comunidad que tenemos que cuidarnos entre todos. Entonces, la Constitución es un punto justamente que suma para esto, que todos debemos colaborar porque existimos como sociedad, como comunidad grupal, tenemos varios Chiles, pero somos un grupo y tenemos que pensar como grupo. Entonces eso parte, evidentemente, modificando lo individual. Y lo individual es justamente aprender un poco más de estos temas, ilustrarse, ser educado. Y bueno, un poco como que decía la doctora Polo cuando termina su... Respete para que lo respeten, ¿entiendes? Así es, pues. Así es. Queremos agradecerte, Carlos, tu presencia hoy día en la entrevista de Igualdad y Justicia. Nosotros lo que buscamos es justamente poder orientar a las personas, informarlas, que puedan nutrirse un poquito más
y eso es lo que esperamos haber llegado hasta sus casas, al interior de sus casas hoy día en cuarentena, y que se hayan podido informar. Muchas gracias, Carlos, gracias de verdad por habernos acompañado. Ha sido una tremenda entrevista con una tremenda persona, un tremendo profesional. Te tengo mucho cariño, así que muchas gracias, Carlos, por haber estado esta noche con nosotros. Ya, pues muchas gracias a ti, Patricio, por la invitación. Que te vaya bien. Y a todos quienes nos acompañaron, los dejamos invitados para la próxima semana, el próximo viernes, con otro gran invitado para conversar otro interesante tema. Así que muchas gracias. Acuerden, visítenos en nuestra página web www.igualdadyjusticia.cl. El valor de la confianza. Buenas noches, muchas gracias.